Hola, buenos días a todos. Vamos a presentar nuestro trabajo final de epidemiología hablando de la neuropatía viral de las faraonas. Cabe aclarar que esta es completamente una enfermedad hipotética que nosotros, los integrantes del equipo, inventamos. En cuanto a los integrantes del equipo, tenemos que somos Sebastián Ángeles, Michelle García, Ana Laura Irala, Ana Morales, Leslie Novelo, Ian Sebastián Reyes y Jennifer Salgado. Vamos a hablar ahora un poco de introducción para que todos puedan conocer a más detalle nuestra enfermedad. Primero tenemos que esta enfermedad es ocasionada por un virus de reciente descubrimiento en hormigas faraón, que son hormigas obreras que viven de entre 1.5 y 2 milímetros. Las hormigas faraón tienen piezas bucales muy fuertes que están utilizadas para masticar. Son originarias de África y actualmente están presentes en todo el mundo y se centran en lugares cálidos, húmedos y o con poca higiene. Es importante aquí mencionar que las hormigas faraonas son una de las especies de hormiga más distribuidas a nivel mundial, ya que esto cobra de vital importancia posteriormente en nuestra presentación. Posteriormente tenemos que el virus se encuentra en procesos de investigación debido a lo reciente de su aparición y el primer caso reportado fue una persona que había sido mordida por un par de hormigas cuando su casa sufría de una infestación por esta especie. La infección comenzó a diseminarse a otros países cuando el personal de un doctor que trataron a esta persona, de la que hablamos en el punto anterior, ahora sí que empezaron a diseminar la enfermedad por malas prácticas de bioseguridad. En cuanto a la infectividad y patogenicidad de nuestra enfermedad, tenemos que es un virus latente en hormigas faraonas, las cuales son los reservorios de esta enfermedad, y que la posible causa es la ausencia de receptores específicos intermembranales en las neuronas. Por ello, el virus permanece en las glándulas salivales. Las hormigas no desarrollan la patogenia en sí, pero contagian a sus compañeras por acicalamiento o la reina a los huevos por trofolaxia. Es importante también mencionar que para que el humano se infecte requiere la mordida de una hormiga y el virus, una vez que ya fue mordido, el virus va a viajar por tejido muscular hacia la placa neuromotora, viajando por los axones y nervios periféricos y llega a la médula ósea, viajando al sistema límbico y al lóbulo frontal del humano. La inmunogenicidad de la enfermedad. Tenemos que una poca carga viral ya puede hacer que se desarrolle la enfermedad. La respuesta inflamatoria es fuerte en el sitio de la infección con alto infiltrado monocitario y linfocitario. El virus puede inhibir la presentación de antígenos al interferir con el MHC, pero no se puede producir respuesta adaptativa. Esto debido a que no se crea memoria por parte de los linfocitos TCD4 y a que las células plasmáticas no crean anticuerpos específicos para la misma. Por lo tanto, tenemos aquí un dato bastante importante, y es que la tasa de morbilidad es de 100% en una población susceptible y la mortalidad es de 100% también. Entonces, como podemos ver, es un virus muy agresivo. Ahora vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. Para esto, este es el esquema en sí grande y sé que aquí no se ve, entonces vamos a hacer acercamientos a cada una de las partes del mismo. En la primera parte de la historia natural de la enfermedad, tenemos el periodo prepatogénico, en el cual recordemos que el componente principal es la triada epidemiológica. Como primer componente de nuestra triada epidemiológica tenemos al agente causal de la enfermedad, que como ya dijimos es un virus, y en este caso el virus es de la familia Formiciviridae faraos, que recibió su nombre gracias a los reservorios, que son las hormigas faraonas de las que ya hablamos. El medio ambiente en el que se desarrolla es en todo el mundo, sin embargo, se prefiere en zonas con climas cálidos y o húmedos y con sitios de deficiente higiene. Los huéspedes de la triada epidemiológica, primero tenemos como vectores a las hormigas faraonas, que su nombre científico es Monomorium pharaois, y el huésped definitivo son los seres humanos. Como podemos ver en el centro de la diapositiva, tenemos representado cuando se rompe este equilibrio en la triada epidemiológica. Entonces, para que este equilibrio se rompa, vamos a tener la presencia de la enfermedad.
Para esto necesitamos contacto con la sangre o la saliva de los vectores o los individuos infectados. La entrada del agente es por mordidas de los mismos y es importante destacar que el agente también puede entrar por fluidos en las mucosas o en heridas preexistentes. Ahora vamos a hablar del periodo patogénico de la enfermedad. Como podemos ver, en la diapositiva se encuentra también marcado el horizonte clínico. Pero empezando del escalón más bajo, tenemos lo que es el periodo de incubación, que es de 3 a 5 días. Como podemos ver, es bastante rápido. En los cambios celulares que se presentan, tenemos que el virus comienza a replicarse en el sistema nervioso central, glándulas salivales y esto es del huésped definitivo. Después tenemos en nuestro tercer escalón signos y síntomas inespecíficos. Tenemos que las personas infectadas comienzan a presentar aislamiento, depresión, repulsión a la luz o intolerancia a la misma, incoordinación muscular y pérdida de peso. En cuanto a signos y síntomas más específicos, tenemos que el más importante es la alta agresividad que las personas infectadas van a empezar a presentar. Tienen también actitud errática, insensibilización física, insensibilización emocional, cialorrea exagerada, lo cual recordemos que es muy importante porque el virus se replica en glándulas salivales, posturas anormales y ataxia. En el siguiente escalón tenemos los que son las complicaciones y esto es básicamente a que debido a la alta agresividad que presentan los huéspedes y a la signología nerviosa, los sujetos se atacan unos a otros una vez la enfermedad está en estadios muy altos. Y en cuanto a secuelas, que va muy de la mano con las complicaciones, es que se agravan los signos y síntomas, tanto los nerviosos como los de agresividad, a tal punto que se vuelven incontrolables, lo cual terminaría, que es lo que vemos en letras rojas, con la muerte de todos los individuos afectados. En esta diapositiva tenemos los que son los niveles de prevención. Entonces, empezando con el cuadro de arriba a la izquierda, tenemos la prevención primaria. Primero tenemos lo que es la promoción a la salud. Aquí creemos que lo más importante es difundir en la población el potencial riesgo que representaría en la humanidad una pandemia de esta enfermedad, por la agresividad del virus y por lo difícil que sería exterminar a los vectores, ya que es una de las especies de hormigas más distribuidas a nivel mundial, como ya hablamos. Después pusimos que la población mundial conozca los vectores de la enfermedad, aunque a veces es muy complicado como que toda la humanidad sepa como que estas sí son hormigas faraonas, estas no, es importante que la gente sepa que tener infestaciones de hormigas en su casa pudiera ser un foco de infección de esta enfermedad. Y por último, el reconocimiento de los signos y síntomas de nuestra enfermedad. Ahora en protección específica tenemos que es importante usar repelente contra insectos y o específico para hormigas. Sin embargo, sabemos que los repelentes específicos son bastante elevados, pero es una muy buena forma de prevenir la enfermedad. Cuarentena inmediata a individuos sospechosos para evitar que una vez se presenten los signos de agresividad pueda atacar a otra persona o infectar a más. Después tenemos evitar el contacto con hormigas faraonas y como ya lo dijimos en el punto anterior, aunque es complicado diferenciar muchas veces cuáles son faraonas de las que no, pues es importante que sepan que estar en contacto con hormigas faraonas podría desarrollar esta enfermedad. Después tenemos fumigar espacios que favorecen la infestación de la especie, que como ya hablamos anteriormente, son los espacios que tienen higiene deficiente. Y también siempre mantener con limpieza áreas de flujo frecuente en el hogar, en el trabajo, en las escuelas, para evitar infestaciones de estos insectos y que pueda desatarse un brote de esta enfermedad. Después, en la prevención secundaria, tenemos el diagnóstico precoz. Para diagnosticar esta enfermedad se puede utilizar un PCR con una muestra de saliva o líquido cefalorraquídeo de una persona ya infectada o de una necropsia, ahora sí que con el cuerpo de un individuo infectado, se extrae el encéfalo para una inmunofluorescencia que sería directa. Sin embargo, hacer el diagnóstico precoz es muy poco probable, ya que el virus es muy agresivo, avanza muy rápido y es mucho más probable que el individuo afectado empiece a contagiar a otras personas antes de que realmente nosotros podamos hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad. En cuanto a tratamiento oportuno,
No existe ningún tratamiento, no existe ninguna vacuna, también porque el virus es bastante nuevo y prácticamente porque los niveles de agresividad que tiene. En el último cuadrito, que es el de la parte de abajo, tenemos la prevención terciaria. En cuanto a limitación al daño, lo único que se podría hacer es el aislamiento de los infectados y un rifle sanitario a todos los infectados o casos confirmados. Sin embargo, hacer el intento de fumigar a todas las colonias de hormigas faraonas es una manera en la que podríamos limitar el daño, ya que evitaríamos que se esparciera esta infección. Pero es muy poco probable, ya que, como hemos hablado, es una de las especies de hormigas faraonas con mayor distribución mundial, y en lo que decidimos de que, sí, esta sí es faraona, esta no es faraona, pues va a ser bastante complicado y estamos perdiendo tiempo de vital importancia para limitar el daño si tenemos una epidemia de esta enfermedad. Y posteriormente, en cuanto a rehabilitación, no existe rehabilitación alguna y se espera que el individuo contagie a otros y o muera súbitamente por los signos nerviosos que éste presenta. Ahora vamos a hablar de lo que es la cadena epidemiológica. Bueno, para esto vamos a empezar con el agente etiológico, que, como ya hablaron, es un virus de la familia Formiciviridae faraus. Siguiendo la trayectoria de las flechas, tenemos que el principal reservorio de esta enfermedad son las hormigas faraonas, que representan una de las especies de hormigas con mayor población a nivel mundial. Y por último, los seres humanos infectados también son capaces de transmitir la enfermedad a otros humanos. Puerta de salida del agente. Principalmente es mediante fluidos corporales, específicamente saliva y sangre, de los individuos infectados y de los reservorios. En cuanto a modo de transmisión, prácticamente es horizontal, que es que al estar en contacto con la saliva o la sangre de los vectores o sujetos infectados. Sin embargo, recordemos que también las hormigas pueden transmitírsela entre ellos, la reina a los huevos, como hablamos en el principio. Después tenemos la puerta de entrada al nuevo huésped, y esto es principalmente mediante la mordida de los vectores, es decir, de las hormigas faraonas, o la entrada al organismo de los fluidos infectados mediante alguna mucosa o herida existente, que también era lo que ya habíamos platicado. Y por último, ¿qué hace a un huésped más susceptible para que pueda desarrollar neuropatía viral de las faraonas? Pues en la realidad es que nada en específico, ya que el virus no tiene afinidad por huéspedes con alguna característica específica, enferman todos con la misma seguridad, y todos los individuos que son contagiados, no importa su edad, el estado de salud, la raza, el sexo, etcétera, todos se infectarán y todos empezarán a presentar el mismo tipo de síntomas. Y es importante, como ya mencionamos en la historia natural de la enfermedad, que no existe ni cura ni vacuna debido a lo reciente que es el virus y a lo raro que fue encontrarlo en las hormigas faraonas. Ahora vamos a hablar de nuestros ejercicios. Hicimos originalmente 2 ejercicios, pero en el video solo vamos a hablar de uno, ya que el segundo es bastante largo y se quedó a consideración de que el profesor lo lea en el trabajo escrito, o en su caso lo vea en el video original que teníamos. Primero tenemos que nuestro ejercicio que vamos a realizar es el cálculo de la prevalencia o la incidencia de la enfermedad en la Ciudad de México. Tenemos el dato de los habitantes de personas justamente debajo en la Ciudad de México, que fue un dato que recopilamos en el 2020 del INEGI. Y después, de enero a junio, tenemos los que son los datos de casos que se presentaron de neuropatía viral de las faraonas. En el primer cálculo tenemos la incidencia en enero de la neuropatía viral faraona en Ciudad de México, que tenemos que son 200,000 enfermos entre el número de personas por 100, nos da que la incidencia es de 2.17%. Posteriormente, en la parte de abajo, tenemos la incidencia acumulada mensual en marzo de la neuropatía viral de las faraonas en Ciudad de México. Nuevamente tenemos los casos que hubo hasta marzo, y abajo tenemos la cantidad de personas que habitan la Ciudad de México por 3 meses, y después igual por 100, que nos da que la incidencia sería de 9.41%.
Aquí tenemos lo que son el resto de los cálculos y el primero que tenemos está en la parte de arriba es la incidencia acumulada en medio año de neuropatía viral de las faraonas en Ciudad de México. Aquí tenemos que el número de enfermos, igual en la parte de abajo, la población de la Ciudad de México por la cantidad de tiempo que estamos analizando, en este caso son 6 meses, y tenemos que en medio año la incidencia en la Ciudad de México sería de 16.28%. En la parte de abajo tenemos lo que es ya la prevalencia y es la prevalencia lápsica entre enero y mayo en la Ciudad de México también. Igual tenemos la cantidad de enfermos, las personas en Ciudad de México, igual por 100 y tenemos que sería de 72.74%. Como cálculos extra tenemos la tasa de mortalidad que para este caso sería de 92% y la tasa de letalidad de 94.4%, que como vemos es muy acertada a lo que los científicos habían estado investigando esta enfermedad en un principio, que ellos acertaron que era muy cercano al 100%, tanto la mortalidad como la letalidad. Entonces, por último, como conclusiones, tenemos que tanto para México como para el mundo, debido a su tasa de letalidad, de mortalidad, de ataque y de incidencia, sería una epidemia muy fuerte, muy poderosa, con el potencial de acabar con la humanidad por completo, ya que controlar a los vectores y a la humanidad, ahora sí que por los síntomas, específicamente la agresividad y los signos nerviosos, sería bastante complicado tomar las decisiones como las del rifle sanitario para poder controlar la infección. Y por último, aquí están nuestras referencias y muchas gracias a todos.